Ya hemos tenido las primeras dos clases anteriores en la anterior semana, donde hemos hablado de aspectos muy generales, por supuesto, y hoy ya vamos a empezar a avanzar la materia. Entonces nos corresponde ver aspectos también relacionados con los conceptos fundamentales de la ingeniería del tráfico. Para empezar, ¿cómo interpretamos a la carrera, a la materia de ingeniería del tráfico dentro de la carrera? La ingeniería del tráfico es una asignatura que contribuye a los objetivos terminales de la carrera, ya que contribuye a la formación de habilidades para el estudio de particularidades de la circulación de los vehículos en calles y carreteras, tomando en cuenta todos los parámetros intervinientes y las diferentes metodologías de análisis acordes a las características de los lugares donde existe el problema de tráfico. Esa es la fundamentación general que le damos a esta materia. Entonces, ya habíamos visto, es una materia de la mención de vías de comunicación. Por lo tanto, estamos queriendo que los conocimientos que se adquieran en la materia vayan a reforzar las habilidades que los estudiantes tengan en la mención de vías de comunicación. Entonces, ese es el... Ingeniero, buen día. Perdón que le corte. Dígame. ¿Usted graba las clases? Disculpe. Sí, debo grabar las clases. Gracias por la recomendación. Me estaba olvidando grabar. Recording in progress. Sí, voy a grabar y vamos a armar un archivo en Google Drive para que ahí lo puedan bajar los videos de las clases, ¿no? Cuando no asisten por alguna razón, vayan a tener para volver a estudiar, volver a tenerlo en otros momentos, además de que van a estar las diapositivas en el Moodle, van a estar los videos de lo que avancemos en cada clase en el Google Drive. ¿Ya? Bueno, como les decía, esa es nuestra intención de esta materia. Ese es su fundamento. Y pasamos ahora a ver cómo lo vamos a definir a la materia. Hay muchas definiciones de la materia. En muchos libros van a encontrar una definición de la ingeniería de tráfico. Inclusive la palabra tráfico la van a encontrar como un sinónimo con la palabra tránsito. Puede ser que en algunos países sea más cómodo hablar de tránsito en vez de hablar de tráfico. En nuestro caso vamos a considerar que es algo similar, algo sinónimo, hablar de tráfico o de tránsito. Entonces, la ingeniería de tráfico es una rama de la ingeniería civil cuyo objetivo es estudiar, analizar y dar soluciones a la problemática de la circulación. Este concepto nos parece más general, pero más adecuado a todas las posibilidades que se puedan presentar en cada país y en cada lugar donde se quiera estudiar la ingeniería de tráfico. Entonces, es una rama de la ingeniería civil cuyo objetivo es estudiar los problemas de tráfico, analizar esos problemas y plantear soluciones, ¿no? De eso se trata. Entonces, tenemos que pasar por esas tres instancias en el estudio de la ingeniería de tráfico.
Cuando hablamos de estudiar, nos referimos a que la ingeniería de tráfico tiene que ver con varios parámetros y esos parámetros debemos estudiar antes de analizar cómo es el comportamiento. Por ejemplo, un problema de la ingeniería de tráfico es la velocidad de circulación de los vehículos. Entonces sí debemos estudiar a la velocidad. ¿Qué es la velocidad? ¿Qué tipos de velocidad se presentan en los vehículos? ¿Cómo influye esa velocidad en el resto de la circulación vehicular? Todos esos parámetros hay que estudiar del parámetro velocidad. Y luego con esos parámetros ya medidos inclusive en campo sobre cuál es la velocidad que imprimen los vehículos, en qué lugar, ya sea puntual en un punto o en tramos definidos para ver la velocidad de circulación en tramo, pasamos a analizar y podemos analizar cuál es el comportamiento de la circulación. Entonces ahí podemos decir los vehículos tienen como velocidad máxima, por decir un ejemplo, 40 kilómetros hora y una velocidad mínima de 15 kilómetros hora y una velocidad media de 23 kilómetros hora en el punto estudiado o en el tramo estudiado. Y esa es la parte de análisis. Y para finalmente buscar soluciones. O sea, si nos parece que la velocidad es muy lenta y se debe a que es insuficiente el carril, la calzada, o hay demasiados estacionamientos, o hay mucho flujo peatonal. Entonces puede haber diferentes problemas que al analizar nos podamos dar cuenta que son problemas con los que influye la velocidad de los vehículos. Y entonces buscamos plantearnos soluciones. Entonces, ¿cuál es la solución para mejorar la velocidad? En vez de que haya un carril, hacemos que circulen los vehículos en 2 carriles. Eso mejoraría la circulación, mejoraría por supuesto la velocidad de circulación. Evitamos estacionamientos, así permitimos que haya mayor calzada, mayor posibilidades de flujo vehicular. Entonces hay búsqueda de soluciones. A eso pretende llegar la ingeniería de tráfico. Entonces, ese es un ejemplo y de esos hay varios problemas que debemos analizar, ya sea en un punto estratégico de la circulación o en todo el trayecto a nivel de tramos de circulación, dependiendo de cuál es el interés que tiene del estudio de la ingeniería de tráfico. Entonces, una cosa que ustedes han debido estar viendo permanentemente cuando las clases eran normales en la universidad es la salida de la universidad. O sea, la rotonda que es a la salida de la universidad y cómo se pone conflictiva esa rotonda en horas pico donde está saliendo toda la población estudiantil. Hay demasiada circulación vehicular en los 3 carriles que tiene la avenida Víctor Paz y Jaime Paz. Hay circulación transversal también en la avenida España. Entonces hay varias razones por las cuales hay
hay estaciones de transporte público al frente de la salida de la universidad. Entonces hay varias cosas que hay que estudiar de la ingeniería de tráfico en ese punto. Entonces, en ese punto tenemos que estudiar, analizar y buscar soluciones. De eso trata la ingeniería de tráfico, ¿no? De eso trata. Por eso ese concepto, esa definición que hemos anotado, nos parece la más general, pero la más acorde a lo que pretendemos hacer con la ingeniería de tráfico. La circulación de los vehículos tiene por objetivo trasladar de un punto a otro pasajeros y carga. Es eso el objetivo de los vehículos para transitar en las vías de un punto a otro. Es trasladar pasajeros y carga. En el caso de las ciudades, tal vez haya mayor incidencia de pasajeros que de carga, pero en las carreteras hay tanto incidencia de pasajeros como tanto incidencia de carga. Entonces, nos interesa también estudiar cómo es su comportamiento, ¿no? Entonces, nos quedamos con esta definición muy general, pero que abarca todas las posibilidades que tiene la ingeniería de tráfico. Es una ciencia relativamente nueva comparada con otras ciencias como las matemáticas, la química, la física, ¿no? Es una ciencia que es relativamente nueva, ya no tan nueva, no podemos decir que hace un par de años, sino hace muchos años, pero cuando ha aparecido la problemática de juntar los parámetros que intervienen en el tráfico. Y nos referimos a 3 parámetros de los cuales vamos a hablar frecuentemente. Es el vehículo, la vía como tal y el usuario, que puede ser un pasajero o un conductor o un peatón, que involucrados en la problemática generan el problema de tráfico, el problema de circulación, y eso ha ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, hay 3 evoluciones de los 3 elementos fundamentales del tráfico que nos interesan: la evolución del vehículo como tal. El vehículo tiene muchos años de vida. En el siglo XV y XVI aparece el vehículo a combustión interna, que es el vehículo que conocemos, que funciona a gasolina o a diésel o a gas. Antes de ese vehículo ha habido todavía otros vehículos de tracción animal que han servido para transitar pasajeros o carga en menores condiciones, en menores aptitudes como las hay ahora, pero consideramos que relativamente el vehículo, dentro de los 3 parámetros de la ingeniería de tráfico y la circulación, el vehículo es el elemento más moderno, ¿no? Pero además tiene la característica el vehículo de que es un elemento que ha ido evolucionando permanentemente y ha cambiado basados en la tecnología
ha cambiado sustancialmente con el tiempo. Entonces, el vehículo del siglo XVI no es el vehículo que tenemos ahora, ¿no? Las velocidades con que circulaban los vehículos de esa época a las velocidades que circula un vehículo ahora son totalmente distintas. El sistema de tracción, el sistema de combustión del vehículo ha cambiado a través del tiempo y ese cambio ha generado en la problemática de circulación un mayor conflicto, ¿no? Porque las vías tampoco han cambiado, se van evolucionando permanentemente, ¿no? La mayoría de las vías, como vías urbanas y vías de carretera, son vías que han nacido en cierta época y si bien se van mejorando un poco las vías, casi no cambian de geometría, no cambian de pendiente, podrán mejorar su estructura de pavimentación, pero no cambian sustancialmente como el vehículo, que sí ha ido cambiando y sigue cambiando permanentemente. Ahora se habla de los vehículos que van a, y hay los vehículos híbridos, o sea, pero ya se piensa en vehículos eléctricos, que es la próxima generación de vehículos. Entonces, hay un cambio sustancial en los vehículos que ha generado mayor problema en el tráfico. En cambio, cuando hablamos de la vía es más antigua, la vía urbana o la vía de carretera es más antigua que el vehículo. Ya podíamos hablar de carreteras y de vías urbanas en el siglo X, XI, cuando se han formado las comunidades, las ciudades, los asentamientos urbanos y han intentado formar una estructura catastral y ahí han aparecido las vías. Y como ha habido necesidad de comunicarse comunidad con otra comunidad, de trasladar personas y trasladar carga, entonces han aparecido las carreteras. Entonces, mucho más antes que los vehículos, han ido apareciendo las carreteras, no como las carreteras que conocemos ahora, pavimentadas, señalizadas, con una estructura geométrica muy adecuada. No. Han nacido las carreteras como una necesidad para comunicación de una comunidad a otra, de un lugar a otro. Entonces ahí nacen las vías. ¿Y quién es el interviniente del vehículo y de la vía? Es el hombre. Y el hombre sí tiene una evolución mucho más antigua. O sea, lo conocemos hace mucho tiempo, o sea, muchos años antes de Cristo y después de Cristo, que estamos ahora en el año 2022. Aparece el hombre hace muchos años antes de Cristo. Entonces, el hombre no, cuando nace el hombre o aparece el hombre, no aparece juntamente con un vehículo y con una vía. No, el hombre aparece en otras circunstancias. Ha habido otro tipo de evolución en el hombre desde
los tiempos remotos que tenemos, la historia, y se ha ido produciendo modificaciones a través del tiempo. Tal vez ha tenido menos modificaciones el hombre como tal, porque si pensamos en el hombre que había hace miles de años y el hombre que existía, probablemente sus actividades, su forma de vivir, algunas acciones han cambiado, pero sigue siendo el hombre. En cambio, la vía y el vehículo han tenido diferentes evoluciones. Entonces nos quedamos que estos tres elementos que son fundamentales en la ingeniería de tráfico son elementos de diversas épocas, de diferentes evoluciones, pero que tienen que unirse en este momento en medio de la circulación. Tenemos a un hombre que no ha cambiado hace muchos años y probablemente haya mucha diversidad en su educación, y nos vamos a la educación porque nos interesa la educación vial. Y sí, hay diferencias de comportamiento. En nuestro país y en nuestra ciudad, yo considero que toda la población está mal educada en el aspecto vial. No somos educados en el aspecto vial. El usuario peatón, el usuario conductor o el usuario pasajero no es educado ante las obligaciones de la ingeniería de tráfico. O sea, ustedes no, o sea, por lo menos todos nosotros no hacemos uso exacto de los pasos de peatones en las intersecciones. Más bien cruzamos a la calle de acera a acera en cualquier parte de la calle, ¿no? Entonces, hay una mala educación. El usuario pasajero hace parar al micro donde quiera para su ingreso o donde quiera para bajar. No estamos acostumbrados a un uso de paradas donde vaya uno a tomarla al micro y a bajarse en la parada, aunque tenga que caminar después unos metros para llegar a su destino. Entonces, hay un comportamiento del hombre que no es acorde a la ingeniería de tráfico que quisiéramos tener. Hay una problemática. La vía, ya sea vía urbana en las ciudades o la carretera, por lo menos en nuestro país, las vías tienen las autoridades el criterio de que las vías se hacen para siempre. O sea, no tienen una vida útil con el cual se diseña desde el punto de vista de ingeniería, 20 años, 30 años, y después se hace una rehabilitación. No, o sea, hay vías que se han hecho y no han cambiado desde que han nacido esas vías urbanas, ¿no? Se han preguntado, saben, por la historia de Tarija, desde cuándo hay la avenida Víctor Paz, por ejemplo, y si siempre ha sido pensada esa vía como una calle. No, cuando nació esa vía era parte de la
ruta panamericana que pasaba por Tarija y iba al norte. Y por eso empieza en el Portillo y sigue hasta Tomatitas, ¿no? Tiene una trayectoria que era una trayectoria de una carretera. Pero felizmente en esos momentos la empresa que construyó y la empresa que diseñó ese paso por Tarija lo hizo con intersecciones de rotondas partidas, de manera que sirva como vía urbana, no solo como vía de carretera. Y en este momento, la avenida Víctor Paz y la avenida Jaime Paz, desde el Portillo hasta Tomatitas, es una avenida más urbana, ¿no? Que se ha convertido en una avenida del centro de la ciudad. Entonces, ha cambiado un poco su funcionamiento inicial que tenía esta vía, pero no ha cambiado la vía. Ha habido algunas modificaciones que han hecho el municipio, pero no sustanciales. No sustanciales. Sí tendría que estar haciendo ahora una modificación sustancial porque están haciendo el puente 4 de julio, que ya está avanzando, ya está en un buen avance, pero hasta ahora no sé cómo va a ser la conexión del puente 4 de julio desde el punto de vista del tráfico, de la ingeniería de tráfico, con las 3 rutas que tiene la avenida Víctor Paz. Ese no es un tema sencillo, es un tema que involucra a tener accesos de entrada y salida a nivel y a desnivel para mantener una muy buena circulación y para que sí nos sirva el puente 4 de julio. Hasta ahora no sé cómo resolverán el problema porque en una conferencia que hubo una explicación en la Sociedad de Ingenieros a la cual nos invitaron, yo hice la pregunta respecto a cuál es el estudio de tráfico y cuáles son las soluciones que van a poner a la circulación en el puente 4 de julio. Cuando estaban por iniciar, ya había todavía una discusión si era pertinente o no esa obra. Y sí, a mí me parece una muy buena obra, pero tal vez mal ubicada, porque está muy cerca al puente San Martín. Pero deberíamos tener para tener una circulación muy adecuada entre un sector de la ciudad y el otro sector que están separados por el río Guadalquivir de puentes, porque no hay otra forma de conectarlos. Entonces, visto desde ese punto, está bien la construcción del puente 4 de julio. Pero no es solo el puente, ¿no? Sino es la conexión de la circulación para entrar a las vías de la avenida Víctor Paz y salir del puente hacia las vías de la Víctor Paz. Entonces es un problema de tráfico. Pero como verán, los cambios a la vía no son tan sustanciales y se hacen a largo plazo. Y como les decía al principio, el vehículo resulta ser el elemento que ha tenido más cambios. O sea,
y tiene cambios permanentes. O sea, los vehículos 2020 o 2022 no van a ser igual que los vehículos 2020, ¿no? Y los vehículos 2030 no van a ser iguales a los vehículos 2022. Entonces, cada año que sacan involucran otros parámetros a los vehículos para darle mayor velocidad, mayor capacidad, mayor direccionalidad para la circulación en curvas, es decir, varios parámetros que le interesa a los fabricantes de los vehículos. Entonces, estos tres parámetros han tenido una evolución en el tiempo diferente. No de la misma manera los tres parámetros. Entonces, en la actualidad se convierten los tres parámetros unidos en el ámbito de la circulación vehicular un problema. Ese vehículo que ahora tenemos puede circular fácilmente hasta 180 kilómetros por hora, pero la vía que hay en la ciudad no permite tener más de una media de 23 kilómetros por hora. Entonces, hay una discoordinación entre un vehículo que podría utilizarse a mayor velocidad y una vía que no tiene las mismas condiciones. Y las poblaciones en las ciudades han ido creciendo, por lo general aumentando de población, pero sigue siendo el usuario peatón o el usuario pasajero aquella persona que no está acorde al vehículo actual y a la vía actual en su comportamiento. Sigue teniendo problemas de comportamiento el hombre en la circulación vehicular. Entonces, son tres parámetros que no fácilmente se acomodan a la circulación vehicular en los tiempos actuales. Entonces, como ingenieros de tráfico, consideramos que esta problemática es la primera, que no hay un acomodo adecuado y fácil entre vehículos que van cambiando, vías que son casi estáticas porque no cambian en geometría, en pendiente, y población que va aumentando en los centros urbanos, cuya educación sigue siendo la misma en cuanto a su ámbito de circulación. Entonces, dentro de la ingeniería de tráfico debemos tomar en cuenta esos aspectos. Por otra parte, el transporte también ha sido un sistema que han ido modificando a través del tiempo y generando sistemas de transporte de diferente naturaleza en las ciudades, en los países, de acuerdo a las necesidades. Y entonces nos encontramos
con el sistema terrestre por carretera o por vía urbana, en el sistema de transporte aéreo, con vehículos, con aviones que van de un lugar a otro, en el sistema de transporte férreo, de unidades ferroviarias que van de un punto a otro a partir de redes ferroviarias, en el caso de nuestro país, la red occidental y la red oriental, y en el sistema de transporte marítimo, que en nuestro caso, desde que hemos perdido el mar, no tenemos una evolución de este sistema de transporte marítimo, porque no tenemos puertos donde podríamos enviar a través del mar y recibir a través de embarcaciones por el mar productos sobre todo de carga y también de pasajeros. Entonces, el sistema de transporte marítimo es el que menos evolución ha tenido en nuestro país a partir de la pérdida del mar. Sin embargo, tenemos algunos pequeños avances en los ríos navegables que tenemos en la zona oriental. El río Roboré, Madre de Dios, son ríos navegables y que pueden utilizarse con barcazas tal vez no muy pesadas, sí se puede utilizar para el transporte de pasajeros y carga. Entonces, estos son los sistemas de transporte que tenemos en todos los países y en nuestro país también. Cuando hablamos del sistema por carretera o el sistema terrestre, son las redes viales urbanas y rurales que tenemos construido en el país para transportar de un lugar a otro. En nuestro país ese es el sistema de transporte más importante porque abarca prácticamente a más del 80% del transporte de pasajeros y carga. Entonces, ese es el sistema más importante. Su evolución que ha tenido este sistema sí ha sido más permanente. Seguimos haciendo carreteras a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Nos falta todavía concluir para decir que este país ya tiene una red completa de carreteras. Todavía nos falta mucho por construir, por mejorar y por tener una red pavimentada, ¿no? El porcentaje de red pavimentada con respecto a la red total es todavía pobre, no llega ni al 20% todavía la red pavimentada. Entonces todavía queda mucho por pavimentar carreteras de los sistemas de ese tipo de transporte. O sea, se va a seguir evolucionando, se va a seguir avanzando y vamos a seguir haciendo carreteras en el país, ¿no? El otro sistema es el sistema de transporte aéreo. Pese a que hemos tenido
ya muchos años el sistema aéreo sí ha tenido una evolución importante, o sea, tenemos más aeropuertos. No hemos avanzado mucho en tantas líneas aéreas, pero podríamos considerar que sí hemos cambiado. En realidad hace 30, 40 años solo teníamos la línea de transporte aéreo que era el Aéreo Boliviano. La misma evolución de este sistema de transporte hizo que aparecieran otras líneas privadas como Ecojet, Amazonas, el TAM, que inclusive en varios años fue un sistema de transporte aéreo, y varias otras empresas pequeñas en el oriente que tienen transporte aéreo muy localizado. Este sistema de transporte aéreo también tiene la intención de transportar pasajeros y carga, pero su costo en ambos casos, en carga y pasajeros, aún es muy alto comparado al sistema de transporte por carretera. Entonces, todavía no es un porcentaje muy alto. Recién está entre el 5 y el 6% el transporte aéreo dentro del 100% del transporte. Pero tiene tendencias de aumentar y mejorar, evolucionar, porque se está mejorando, se está construyendo más aeropuertos, se está mejorando los aeropuertos que se tenían. Entonces eso va a dar lugar a mejorar el transporte aéreo. El otro sistema de transporte es el transporte férreo. Aunque en algunos países el transporte férreo es igual o más importante que el transporte terrestre, en nuestro país, o sea, está este sistema con muy poca evolución, y más bien podríamos decir que ha ido en reversión, porque no hemos sabido cuidar las dos redes o ampliar inclusive nuestras redes oriental y occidental, y tenemos funcionando la red oriental en parte de su red, y en la red occidental también en parte de su red. Es decir, nos hemos quedado solamente con algunos tramos para el transporte férreo. Y no hemos cambiado sustancialmente a este sistema. El cambio sustancial que ha tenido el sistema férreo ha sido el cambio de trocha, que es el ancho de la riel. Nosotros seguimos con un ancho de trocha entre 0,80 y 1 metro, y en cambio en otros países la trocha ha aumentado hasta de 1,20 a 1,50. Y eso ha dado oportunidad a otro tipo de vagones, a otro tipo de locomotoras, y el avance tecnológico ha sido amplio también en el sistema férreo. Hoy se tienen en el continente europeo, sobre todo, porque ese es un
continente donde más ha tenido el avance el sistema férreo, los trenes rápidos que van a más de 150 kilómetros por hora, ¿no? Entonces se convierten en una buena alternativa para transportar pasajeros y carga. Entonces, es un sistema que en nuestro país no ha crecido, no se ha evolucionado, tiene parte de lo que tenía antes, alguna mejorada y otras manteniéndose, pensando en que a futuro podamos mejorar un poco el transporte férreo en todo, tanto en todas las ciudades y en todos tanto en la red occidental como en la red oriental. Y finalmente quedaría el sistema de transporte marítimo. Pero, como les decía, desde que hemos perdido el mar, no hemos tenido ninguna evolución más porque no tenemos puertos, no tenemos barcos de magnitud que llegan a nuestro país trayendo pasajeros y carga. Y solo nos quedan los ríos navegables que utilizamos tanto para pasajeros como carga en la zona oriental sobre todo. Mientras no tengamos una salida al mar, creo que este sistema de transporte todavía va a estar estancado, ¿no? Y es también es alternativo para la carga porque traer carga por mar es más económico y se pueden traer más cantidades. Entonces, nosotros en la actualidad hacemos uso de otros puertos de otros países. Han debido escuchar en noticias que nosotros hacemos uso de puertos de Antofagasta, de Chile, y del Hilo en Perú, para traer desde ahí vía terrestre gran parte de la carga. Entonces es una buena alternativa, pero no la podemos usar. Entonces nos quedamos como conclusión que nos sigue importando el sistema de transporte terrestre por carretera o por vía urbana, que es la principal. Estamos queriendo avanzar en el sistema de transporte aéreo, evolucionar un poco para que haya mayor transporte de pasajeros y carga. Estamos estancados en el sistema de transporte férreo en lo mínimo necesario, tanto en lo occidental como en lo oriental. Y prácticamente no tenemos sistema de transporte marítimo porque no tenemos acceso al mar. Entonces, esa es la situación real de nuestros sistemas de transporte. Relacionado con el tema que nos interesa a nosotros, el sistema por carretera es el sistema que se va a relacionar con la ingeniería de tráfico. Entonces, ahora queremos ver cómo vamos a solucionar el problema que se presenta de tráfico, sabiendo que sus elementos son los elementos del peatón o del conductor, que son los usuarios,
del elemento vía, que son la vía urbana o la carretera, y del elemento vehículo, que es el elemento que nos sirve para llevar de un punto a otro a los pasajeros y carga. Entonces ahí entramos en cómo pensamos solucionar esta problemática del tráfico cuando identifiquemos las causantes del problema, y como les decía, el problema lo enmarcamos en que son 3 parámetros de diferente evolución que tienen que unirse en la circulación. Y como no han avanzado en forma paralela, entonces generan un problema. Entonces, ese problema de tráfico, según los análisis realizados en todos los países y cómo se podría entrar a esa problemática en búsqueda de soluciones, han logrado determinar que podemos encontrar 3 tipos de soluciones. Las soluciones parciales de bajo costo, las soluciones parciales de alto costo y las soluciones integrales. Vamos por la primera, una solución parcial de bajo costo. Esa es la que más nos interesaría a países como el nuestro, donde tenemos que buscar alguna solución, pero que no tenga gran costo, porque si tiene mucho costo, no lo vamos a poder realizar por el tema económico. Entonces, tenemos que buscar soluciones de bajo costo. ¿Cuáles serían las soluciones de bajo costo? Aquellos que no involucren un costo económico significativo para hacer una acción. A ver, un ejemplo de una solución de bajo costo es cambiarle el sentido a una calle. Una calle puede tener doble sentido, como por ejemplo la calle España, y convertirla solo en un solo sentido, porque eso mejora la situación. Entonces, esa es una solución. En algunos casos, cuando está identificado que el problema es la doble circulación en un punto. Por ejemplo, en Tarija, no sé si se acordarán todavía ustedes, porque tal vez eran niños, y la calle O'Connor era una calle de doble sentido, ¿no? Y la Delfín Pino también era de doble sentido. Y la intersección de la O'Connor, Delfín Pino, 15 de abril, Belgrano, era un problema. La solución ahí fue que la O'Connor se vuelva un solo sentido y la Delfín Pino también un solo sentido. ¿Se invirtió algo económicamente? No.
fue de bajo costo, lo único que se hizo una nueva señalización y relativamente fue una solución de bajo costo, ¿no? Esa es una solución de bajo costo. Entonces, podemos buscar soluciones de bajo costo sin hacer inversión económica. Esa es la que más buscamos en nuestro país y en nuestras ciudades, porque no disponemos de grandes cantidades económicas para buscar soluciones en la problemática del tráfico. Entonces, es un tema que lo consideramos una solución parcial de bajo costo. A veces hay que hacer soluciones parciales, pero de alto costo, hay que hacer una inversión. Por ejemplo, semaforizar las intersecciones. Ponerle semáforo a una intersección es organizar la circulación sin necesidad de un agente de tránsito. El semáforo está organizando la circulación y estamos con un sistema semafórico controlando la circulación. Obviamente hay que darle los tiempos de ciclo y los tiempos de fase verde, amarilla y roja, acordes a que haya una circulación permanente. Pero ponerle semáforos a las intersecciones tiene un costo. Y si queremos ponerle a todas las intersecciones, tiene un alto costo. No un poco costo, ¿no? ¿Cuánto cuesta un semáforo? Su instalación del poste, la instalación eléctrica, el semáforo mismo, la central semafórica, etcétera, etcétera, es costosa. En nuestra ciudad, quienes recuerdan cuántos semáforos había al principio, solo había 9 semáforos en Tarija. Después ya aparecieron más de 20 semáforos y luego fueron apareciendo, no sé exactamente ahorita el número de semáforos, pero imagino que ya estamos hablando de cientos de semáforos que hay en nuestra ciudad, pero que tienen un alto costo, ¿no? O ampliar una calle, o sea, una calle que solo tenía un solo carril, ponerla a 2 carriles para mejorar la circulación, o a 3 carriles, o volver la avenida, a una calle volver la avenida, como se quiere hacer, por ejemplo, con la avenida Potosí, y que une con la Corrado. Antes eso terminaba antes, no sé si en la Santa Cruz o en la Junín, pero se avanzó hasta la Méndez, a que sea una avenida. De ahí no se pudo avanzar, todavía está en que algún alcalde se anime a hacerlo, de seguir avanzando la General Trigo hasta avanzar con que la Corrado sea doble vía, ¿no? Pero eso tiene un alto costo. Sí es una solución al problema de tráfico, pero tiene alto costo. Y a soluciones integrales significa, o sea, reorganizar toda la ciudad en la cuestión de la circulación. Y si eso es cambiar una ciudad o cambiar una carretera,
en su sentido de circulación o cambiarla a las intersecciones. Eso sí son soluciones de alto costo, pero son soluciones definitivas. Hay pocos ejemplos, sobre todo en Sudamérica, para un cambio integral. Los ejemplos que podemos darles son el ejemplo de Brasilia en Brasil, que ha sido una ciudad construida en otra época con nuevos criterios de circulación y que no tiene los problemas de un catastro como el nuestro, que es la arquitectura, la organización de esa ciudad le da muy buena circulación. Entonces, es un ejemplo. En la Argentina lo tiene La Plata, la ciudad de La Plata, que ha sido también algún año modificada sustancialmente en el tema catastral para que dé condiciones de mejor circulación. En nuestro país, el único ejemplo que yo he podido ver y lo considero integral es en la ciudad de Cochabamba, cuando algún alcalde que era militar se animó a hacer, no sé si 4 o 5 avenidas y logró cortarlas. O sea, eran calles y se volvieron avenidas. Fueron soluciones integrales porque tal vez Cochabamba por esas avenidas tiene una mejor circulación ahora después de muchos años, ¿no? Entonces sí han sido condiciones más adecuadas. Pero esa es una solución con alto costo y que tiene que servir para muchos años. Entonces, son soluciones alternativas en el problema del tráfico que se elegirán de acuerdo a la problemática que exista y de acuerdo a las condiciones económicas que se tengan. Les doy como tarea, por ejemplo, pensar cómo se va a solucionar el problema de accesos al puente 4 de julio. Vamos a charlar la siguiente clase y me van a dar sus ideas, pero podrá ser una solución integral, podrá ser una solución de alto costo o habrá posibilidades de una solución de bajo costo. Ese es un problema puntual, pero hay que buscar a la problemática del tráfico soluciones. Vamos a quedar ahí, no vamos a avanzar a las bases de solución que lo vamos a ver en la siguiente clase. No sé si tienen algunas preguntas o aclaraciones para hacerles sobre lo que les acabo de manifestar en conceptos muy generales que nos interesa dentro de la ingeniería de tráfico. Adelante si tienen alguna consulta. Bueno, si no hay preguntas, entonces quedamos acá. La siguiente clase seguimos avanzando y vayan pensando en hacer grupos de ingeniería de tráfico que habíamos quedado en las anteriores clases, que van a ser de 5 alumnos para los que quieren hacer grupos, que en la siguiente clase ya vamos a armar esos grupos para que trabajen el proyecto.
Con eso concluimos esta clase. No se olviden de poner su asistencia y voy a poner esta diapositiva en el Moodle y voy a poner el video también en el Drive para la próxima clase. Hasta luego a todos. Ingeniero, que tenga buen día. Hasta luego, hasta luego.